Primera parte. Título cuarto. El Gobierno y la Administración. Introducción y caracteres constitucionales del Gobierno y de la Administración. El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Así pues, el Poder Ejecutivo se forma del Gobierno y de la Administración. Ello ya tiene una consecuencia muy importante. El Gobierno no es el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, no es la totalidad del Poder Ejecutivo, sino que es una parte de él. Es una parte de los tres poderes del Estado. Así pues, Gobierno y Administración no son la misma cosa, si bien tienen relaciones muy directas. Según el artículo 97 de la Constitución española, el Gobierno dirige la Administración, de modo que ésta se halla subordinada a aquel. El Gobierno actúa dentro del marco definido por la Constitución y por las leyes. Lo primero, porque el Gobierno, como parte esencial del Poder Ejecutivo, opera dentro del sistema constitucional con plena sumisión a las reglas y principios constitucionales. Así lo establece el artículo 9.1 de la Constitución española, conforme al cual los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y respecto a las leyes, el Gobierno o Poder Ejecutivo está sometido a ellas no sólo por la primacía del Poder Legislativo, en tanto que depositario de la soberanía, sino por expresos preceptos constitucionales que consagran el principio de legalidad o imperio de la ley, previsto en tres preceptos constitucionales. Artículos 9.3, 103.1 y 106.1, si bien los dos últimos se refieren no al Gobierno, sino a la Administración. Composición del Gobierno. El Gobierno lo forman, según el artículo 98.1 de la Constitución española, su presidente, él o los vicepresidentes, si los hay, así como los ministros. Lo mismo establece el artículo 1.1 de la ley que lo regula. Esta ley es la Ley del Gobierno, Ley 50/1997. Los cargos de rango inferior al ministro, es decir, los secretarios de Estado y los subsecretarios, no forman parte del Gobierno, pero la Ley del Gobierno podría haber establecido que sí forman parte de él, habida cuenta de que el artículo 98.1 de la Constitución española habilita al legislador para añadir más miembros, ya que señala que el Gobierno se compone de presidente, vicepresidente, en su caso, ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Conforme al artículo 100 de la Constitución española, los miembros del Gobierno, salvo el presidente, que tiene un sistema especial al que más adelante se aludirá, son nombrados y cesados por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno. La Constitución no predetermina el número ni la denominación de los ministerios. Eso lo hace el presidente del Gobierno mediante Real Decreto, conforme establece el artículo 2.2j de la Ley de Gobierno. Le corresponde al presidente del Gobierno crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Además de la composición del Gobierno, el artículo 98 de la Constitución española dispone otras cosas para el estatuto de los miembros. Se establece que no podrán ejercer funciones
que no deriven del mandato parlamentario ni otras funciones públicas, ni actividades profesionales o mercantiles. El apartado 4 establece que una ley regulará tanto el estatuto como el régimen de incompatibilidades de los miembros, lo cual se hizo en la Ley del Gobierno, en su título 2, artículos 11 a 16. Cese de los miembros del Gobierno. El artículo 101 establece dos reglas importantes. La primera es que el apartado 1 prevé los casos de cese del Gobierno, tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Ello lo concreta el artículo 114, al establecerse que el Gobierno dimitirá cuando el Gobierno pierda la confianza del Congreso, no así del Senado, lo cual sucede cuando se vote afirmativamente una moción de censura de las previstas en el artículo 113 o cuando se rechace una cuestión de confianza del artículo 112. También puede dimitir el presidente del Gobierno. Y el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones conforme al apartado 1 del artículo 101. Importa señalar que el cese o dimisión no es inmediato, lo cual es la segunda regla esencial del artículo 101. El apartado 2 prescribe que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, lo cual quiere decir que se trata de un gobierno interino o provisional, que sólo puede tomar decisiones de trámite o de simple administración mientras se forme el nuevo gobierno. El artículo 21 de la Ley del Gobierno precisa las funciones que en ningún caso pueden ejercer el gobierno en funciones. Por ejemplo, convocar referéndums, plantear cuestiones de confianza, así como enviar proyectos de ley a las Cortes.